Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Esta historia comienza con Herón de Alejandría, nacido en Egipto el año 1 después de Cristo. Este señor era científico, matemático, ingeniero, inventor y construyó aparatos novedosos para su época. Por ejemplo, el órgano eólico, la bomba de control de incendios, la fuente de Herón, que mucha gente lo ha replicado con simples botellas de plástico y pajitas o popotes, o el sistema de apertura de puertas para templos. Pero hoy nos centramos en la eolípila, que fue la primera máquina a vapor de la historia, que fue inventada por Vitruvio en el siglo I a.C., pero no fue un siglo después hasta que Herón fue el que hizo la detallada explicación del funcionamiento de esta máquina. A estas alturas muchos de vosotros os preguntaréis que por qué se llama eolípila. Pues muy sencillo, en griego quiere decir balón de Eolo, y Eolo recordemos que es el dios del viento. El funcionamiento de la eolípila es muy sencillo. La energía térmica producida por el mechero de alcohol calienta el agua que hay dentro de la eolípila, haciendo un cambio de fase de líquido a gaseoso, o sea, vapor, y ese vapor sale por las toberas que tienen un diámetro muy reducido en su punta. Esto lo que hace es aumentar la velocidad del vapor al salir por ellas. Lo sorprendente es que esto ya estaba inventado en el siglo I a.C. y su explicación de su funcionamiento en el siglo I después de Cristo, pero tuvimos que esperar muchísimos siglos, exactamente hasta el siglo XVII y XVIII, para que se inventara una máquina de vapor que aprovechara esa energía mecánica, la de rotación, para generar un trabajo, lo cual propulsó enormemente la aceleración de la revolución industrial, pero eso igual lo dejamos para otro vídeo. Como veis, ya hemos puesto el alcohol en el mechero de alcohol y los 10 mililitros que hacen falta para funcionar dentro de la eolípila. Encendemos y después de unos segundos comenzará a salir vapor por las toberas. Dando un pequeño empujoncito comenzará a girar, y cuanta más llama genere el mechero de alcohol, más calor generará, por lo tanto más presión de vapor habrá dentro, que tendrá que salir por esas toberas generando una rotación a altas velocidades. Ya sabéis que cuando traigo uno de estos pequeños inventos suelo poner enlace en la descripción por si alguno de vosotros quiere comprarlo. En este caso es muy económico y es muy visual, y como veis no hace falta más que un poquito de alcohol, un poquito de agua, y estando un adulto delante no tiene que haber problema ninguno, quitando el mechero de alcohol, que es lo más peligroso. Luego el vapor básicamente es que ni se nota, son muy poquitas cantidades. Aquí vemos un papelito que lo mancha, pero como veis es la mínima expresión de agua o vapor que sale. Para apagarlo simplemente soplamos, apagamos el mechero de alcohol, lo tapamos para evitar que se evapore, y él solo irá perdiendo la temperatura, dejará de rodar y simplemente tenemos que esperar unos minutos a que se enfríe. Y hace muchas lunas en el canal hice un motor a vapor y he querido agregarlo a este vídeo por si alguno de vosotros no quiere comprarse la eolípila, que puede hacer, bueno, no es lo mismo, pero se asemeja un montón. Os voy describiendo el tutorial de lo que estamos haciendo. Un bote de desodorante o similar. Esto es como una especie de plastilina de dos componentes que al mezclarlo queda muy duro y aguanta muy bien la temperatura. Y este trozo de metal es de una antena de estas de radiocassette que había. Aquí ponemos un par de patitas para que se mantenga a una altura, para poder luego poner una llama debajo, que usaremos una lata vacía de atún, por ejemplo. Aquí tenemos un poquito de corchito blanco y hacemos un circulito porque ahí vamos a poner unas cucharitas que serán las aspas del molino de viento que recoja el vapor a alta presión y lo convierta en un movimiento circular. Ahí cortamos el exceso de las cucharitas de plástico y para introducirlas en el corchito blanco hacemos un pequeño agujero con un destornillador y ahí ya entran. Tenemos que poner un montón. Yo aquí puse como 8, pero luego tuve que poner algunas más porque, bueno, quedaba... Bueno, no giraba todo lo bien que debería, no recogía todo o el máximo vapor posible. Ahí hemos puesto a la altura de la tobera
para que coincida el vapor con las cucharitas y así se recoja el máximo posible. Aquí nos estamos ayudando de un destornillador para pasar la pajita o popote por el corchito blanco y que no se nos estropee, y en el vasito que habíamos dejado a la altura correcta le hacemos un pequeño agujero, quitamos las rebabas. Muy importante que no haya fricción porque esto tiene que ser el movimiento lo más fluido posible porque el vapor tiene fuerza, pero claro, si se engancha en algún punto no girará. Llenamos con un par de jeringuillas de agua nuestro depósito, en la lata de atún, servilleta, un poco de alcohol 96 grados o de limpieza, ponemos el depósito encima y el molino de viento delante y test 01. Vamos a ver si el invento funciona. Aquí veis que he puesto muchas más cucharitas y después de hacer una prueba me di cuenta que tenía que hacer más estrecha la salida de la tobera, y ahora sí calentamos y después de unos segundos empezará a salir vapor por la tobera ahí a alta presión. Y sí, señoras y señores, hemos hecho una eolípila con materiales caseros. Si te ha gustado el vídeo, recuerda dejarme un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este.